El huracán ETA embistió poblados de Nicaragua y Honduras luego de tocar tierra. Las imágenes que observa en pantalla muestran el momento que cae un muro en la ciudad de Wilby, Puerto Cabezas, en las costas del Caribe, donde apenas inicia el recuento de los daños. Bueno, bienvenidos a esta noche, a esta emisión especial de Noticiero Guatevisión, donde vamos a dedicar buena parte del tiempo a hacer una revisión y análisis de las elecciones en Estados Unidos. Los ojos del mundo se encuentran pendientes del resultado donde se decide la reelección de Donald Trump o una nueva presidencia de Joe Biden. Esto y más esta noche. Gracias por acompañarnos. Trump o Biden, el mundo espera los resultados de la elección en Estados Unidos y durante esta hora le contamos cómo le puede afectar. ¿Cómo inciden los resultados de las elecciones en Estados Unidos? En Guatemala hablamos con especialistas para conocer lo que nos depara. El huracán ETA mantiene su paso por la región y castiga con fuerza el Caribe norte de Nicaragua. Guatemala sufre lluvias que podrían aumentar en los próximos días. Oliverio García Rodas renuncia al Ministerio de Gobernación. El presidente afirma que dimisión se da en torno a la autorización de una organización que promueve el aborto. Menor se debate entre la vida y la muerte luego de ataque armado donde falleció su madre. En las últimas semanas se han registrado varios hechos violentos en la cercanía de la escena del crimen. Rechazan solicitud de Óscar Argueta, quien fuera mano derecha de Sandra Torres, para convertirse en querellante en caso de financiamiento UNE. Bueno, y esta noche, como les hemos indicado, tendremos un espacio para el análisis de las elecciones en Estados Unidos y para eso nos acompañan Alberto Torobielma, titular del Noticiero Comunitario de Guatevisión, y Philip Chicola, analista y experto en política exterior, a quienes damos la bienvenida esta noche. Alberto. Muchísimas gracias, María Luisa, por la bienvenida acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, en donde tendremos un programa especial para hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos y sobre todo el impacto que tiene los dos escenarios en caso de que gane Biden o en caso de que gane Donald Trump para Guatemala, y para eso también nos acompaña Philip, con quien quiero comenzar hablando acerca de los resultados. A esta hora, cuando son exactamente las 9:13 de la noche, ¿cómo va esta contienda electoral? Bueno, muy buenas noches. Para empezar, creo que hay una tendencia similar a la de 2016 y es que Donald Trump está teniendo un mejor desempeño del que las encuestas le habían dado. El estado de Florida, por ejemplo, que se daba como un potencial empate o incluso la posibilidad de que ganaran los demócratas, ya el estado de Florida es prácticamente un hecho que lo ganó el presidente Trump. Y en otros estados en donde también la carrera se miraba más favorable a Joe Biden, pues resulta que Trump va adelante. Entonces, creo que nos depara una noche larga. Creo que no va a ser una victoria automática de Biden como se había previsto. Creo que hay una competencia real, abierta, y habrá que ver qué va a pasar en 3 o 4 estados claves, que son los que van a decidir esta elección. Y el problema con una elección muy reñida podría ser lo que analistas han predicho, que haya mucha tensión. Recordemos que Estados Unidos ha pasado por una época muy difícil en cuanto a protestas, manifestaciones y demás. Eso podría ser algo muy delicado si quien quiera que gane lo hace de manera muy apretada. Totalmente. Como les decía, hay 3 o 4 estados que van a decidir la elección, que son Pensilvania, Ohio, Michigan y Arizona. En esos 4 estados, la expectativa es que quien sea que gane va a ganar por menos de 30,000, 40,000 votos. Muchos de esos votos no se van a contar hoy, porque muchos de esos votos son los votos que ya se enviaron por correo. Justo eso le iba a preguntar, cuánto tiempo tardaría para conocer los resultados oficiales y así conocer al próximo presidente de Estados Unidos? En el peor de los casos, por ejemplo, Pensilvania, en donde hubo muchísimos votos de antelación, es decir, que votaron por correo, la expectativa es que esto podría tomar hasta 2 días.
Obviamente, si un candidato ya tiene una ventaja de 100, 200, 300 mil votos, no sería problema. Pero si nos encontramos con que la carrera es muy cerrada y que uno le cierra a otro y demás, esto nos puede generar un escenario en donde pasemos 1 o 2 días sin tener resultados concretos. Es complicado y queremos decirles que nosotros vamos a estar toda la noche pendientes de lo que sucede en Estados Unidos. Tenemos, por cierto, un mapa muy interesante donde estamos viendo minuto a minuto lo que está sucediendo en cuanto a las elecciones. Pero en este momento vamos a regresar a temas regionales que también nos interesan muchísimo y vamos a hablar de ETA, que impactó este martes como huracán categoría 4 en la costa del Caribe norte de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras. El huracán alcanzó vientos de 240 kilómetros por hora y fuertes lluvias, dejando inundaciones a su paso. Además, causando destrozos en varias viviendas. Muchos árboles amanecieron sobre las calles de la ciudad de Wilby, también conocida como Puerto Cabezas. El gobierno nicaragüense logró llevar a 20,000 personas a refugios temporales. Además, el envío de 88 toneladas de alimentos, así como cuadrillas para atender la emergencia. Se prevé que ETA se mueva a tierra adentro sobre el norte de Nicaragua hasta el miércoles en la mañana y luego siga a través de sectores del centro de Honduras el jueves. Esto es lo que más escucha el gente de los pueblos mijitos. Y el huracán ETA se convertirá en una depresión tropical al atravesar el territorio hondureño, según expertos en meteorología del Comité Permanente de Contingencias. Sin embargo, instaron a la población a no bajar la guardia, sobre todo en departamentos que están bajo alerta roja o amarilla. Además, autoridades reportan la muerte de una menor de 13 años, daños en carreteras e inundaciones por las fuertes lluvias. Bueno, y seguimos hablando de ETA, categoría 4, ya se encuentra, como hemos dicho, en las costas de Nicaragua y mientras avanza al Caribe afectará de manera indirecta a Guatemala. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología dio a conocer que es probable que el huracán ETA afecte a Guatemala como una depresión tropical, debido a que perderá fuerza al tocar tierra y conforme avance por Nicaragua y Honduras. El huracán se encuentra al sureste de Puerto Cabezas, en Nicaragua, donde impactó con vientos entre los 210 y 230 kilómetros por hora. Recuerden que esta tormenta va a entrar como depresión tropical a nuestro país y no va a entrar directamente, sino va a pasar a un costado de lo que es nuestro país. Sin embargo, las afectaciones indirectas que pudiera tener el país son para estos lugares, ¿verdad? Entonces, parte que nos preocupa es que los suelos en estas áreas ya se encuentran saturados. O sea, se han dado cuenta, hemos tenido lluvias importantes en estos lugares, más la lluvia que tendremos con esta depresión es la parte que nos preocupa. Tenemos esperanza que cuando este huracán toque tierra en Nicaragua y Honduras, por las montañas que hay en Honduras, le va a quitar fuerza y esperaríamos que a nosotros nos afecte como una depresión tropical, por lo que va a continuar generándonos lluvias bastante importantes para lo que es la franja transversal del norte. Nos preocupa mucho Alta Verapaz, Puerto Barrios y los departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador. Octubre finalizó con un porcentaje de lluvias de un 50% por arriba de lo normal. Hubo zonas en el país donde llovió hasta el doble de lo previsto. Además, en los 2 primeros días de noviembre en Alta Verapaz ha llovido 100 milímetros de agua, cuando lo pronosticado para todo este mes era de 180 milímetros. Según los pronósticos que se tienen, el miércoles y jueves de esta semana son los días en los que se esperan más presencia de lluvias en el país. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. En otro tema, un niño de 4 años, herido en ataque armado en el que murió su madre, es sometido a intervenciones quirúrgicas y su estado de salud es de diagnóstico reservado. En la última semana se han registrado 3 ataques armados en las zonas 3 y 7 de la ciudad de Guatemala, en los que han resultado una mujer muerta, heridos 5 adultos y 4 menores. Los ataques tienen como denominador común que entre las víctimas hay niños. Uno de los casos más cruentos es el ataque que se perpetró en contra de una mujer y su hijo de 4 años. Esto ocurrió en el complejo deportivo San Francisco de Asís, en la 37 calle y 12 avenida zona 3. María Fernanda Bolaños, de 31 años, se encontraba con su hijo de 4
cuando fue ultimada. El menor fue trasladado al hospital y luego de un día de tratamientos ha sido sometido a intervenciones quirúrgicas, pero su estado de salud es crítico. Aquí en el hospital se instauró un protocolo para manejo de heridas por arma de fuego en cráneo, se intubó, aplicamos resucitación con fluidos, se inició a colocar un catéter venoso central, se iniciaron drogas cardiovasculares para mantener la presión, le pusimos medicamentos para manejar el edema cerebral, drogas para manejo de edema cerebral por la bala. En dicho momento el niño fue a tomografía cerebral, los neurocirujanos ya evaluaron la tomografía y el niño fue llevado a sala de operaciones donde se procedió a levantamiento óseo, a retirar espículas de hueso, a cauterizar vasos sangrantes en cerebro, tejido cerebral desvitalizado porque estaba saliendo como que era un poquito como pasta dental, verá, salía por ahí. Entonces los neurocirujanos nos lo estabilizaron y más o menos a mediodía de ayer el niño fue ingresado al intensivo. En la escena del crimen, los fiscales encontraron una pelota con la que el niño jugaba cuando fue baleado. Su madre, según familiares, trabajaba como vendedora ambulante en el sector del Trébol, un área comercial que conecta las zonas 7, 8, 11 de la capital. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Bueno, y pasamos a temas de justicia porque el secretario adjunto de la Unidad Nacional de la Esperanza, Óscar Argueta, es rechazado como querellante en el caso de financiamiento de esa agrupación. El juzgado de mayor riesgo A consideró que había conflicto de intereses en esa petición y por esa razón la negó. El secretario adjunto y diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Óscar Argueta, fue rechazado como querellante en el caso de financiamiento que se sigue en contra de esa agrupación política. Esa intención de querellarse reavivó las rencillas entre Argueta y la ex candidata presidencial Sandra Torres, pero la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, consideró que la solicitud tenía un conflicto de intereses y con base política, más no judicial. Es de destacar entonces que debe de establecerse la existencia del agravio o hacerse constar o probar ante juez competente en donde estriba ese agravio. Si específicamente existió un agravio, ¿por qué no personarse a la fiscalía? Porque la función de querellarse adhesivo es coadyuvar con la investigación o adherirse a la investigación ya iniciada por parte de la fiscalía. La jueza recordó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público aún debe de ampliar la investigación del caso. Al finalizar la audiencia, Argueta dijo que no interpondrá más recursos legales en ese proceso. Mientras tanto, la ex candidata presidencial se defendió. Hoy demostró, como se lo dijo a la señora juez, que este era un juzgado donde se ventilaban las causas penales, no shows políticos. Entonces, eso es un show político que él venía a hacer, como lo han hecho siempre, shows políticos, shows mediáticos. En el caso de financiamiento 1 está pendiente fijar fecha para el desarrollo de la etapa intermedia y así definir si son enviados a juicio o no los implicados, incluida Sandra Torres. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Renuncia a ministro de Gobernación. ¿Cómo reaccionó la presidencia y por qué se va de la cartera Oliverio García Rodas? Continúa en Noticiero Guatevisión porque volvemos con este y otros temas. Electoral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos informando. Se vuelve a tambalear el gabinete del presidente Yamatei. Esta mañana se anunció la renuncia de Oliverio García Rodas, hasta ayer ministro de Gobernación. La razón, un acuerdo ministerial publicado hace 3 semanas. De momento, no hay sustituto. Hemos decidido aceptarla. Agradezco profundamente el trabajo que en estos meses ha hecho el licenciado Oliverio García Rodas. Oliverio García Rodas ya no es ministro de Gobernación de Guatemala. Por la mañana, Alejandro Yamatei anunció que el abogado y exdiputado le había enviado su carta de renuncia. El motivo, la aprobación mediante acuerdo ministerial de la cartera de Gobernación a que la ONG estadounidense Planned Parenthood se instalara en el país, algo ampliamente criticado porque se trata de una organización que apoya la práctica de abortos seguros. Vamos a seguir luchando porque esos valores, esos principios que nos profesamos los guatemaltecos sean respetados y no hayan ONGs internacionales que vengan a lucrar con el dolor de una madre.
De momento la cartera de Gobernación se queda sin un titular, pues según dijo el presidente de la República, Alejandro Giammattei, será a lo largo de esta semana que se decida quién sustituirá a Oliverio García Rodas. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el diputado Cándido Leal del partido oficialista Vamos denunció que durante el descanso del Día de Muertos, el lunes 2 de noviembre, su oficina fue allanada y de ella sustrajeron documentos relacionados con los análisis sobre el proyecto de presupuesto nacional 2021, los cuales se mantenían en sus gavetas como miembro de la Comisión de Finanzas. Además de su oficina, ubicada en el 8º piso del edificio 7 y 8, dijo que también entraron a robar en las oficinas de los diputados Juan Francisco Mérida y Edgar Montepec. En más noticias, el ex superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, fue beneficiado con arresto domiciliario por la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez Muñoz. Está procesado en el caso Acero de Guatemala. Otros 5 implicados en el caso no obtuvieron arresto domiciliario. Este caso, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, es por una red que funcionó en la Superintendencia de Administración Tributaria y cobró comisiones por devolución del crédito fiscal. Este caso surge de las investigaciones del caso La Línea. Y el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, y el de Economía, Antonio Maluf, se reunieron a mediodía con diputados de la bancada Creo para abordar la continuidad o no del Fondo para la Protección del Empleo. En un anuncio conjunto, ambas carteras señalaron que tal programa de ayuda quedó invalidado con el final del estado de calamidad. De remanente aún tienen 331 millones de quetzales y la intención que tienen es la de redistribuirlos hacia otros proyectos. Los diputados, sin embargo, les hicieron ver que el fondo no se ligó en ningún momento al estado de calamidad y que deben mantenerlo hasta agotarlo. En una reunión previa el 6 de octubre, esa había sido la explicación del propio ministro de Trabajo. Y una semana después de que se destapara el escándalo por una transferencia de 135 millones de quetzales del Ministerio de Comunicaciones con destino desconocido, Josué Lemus, titular de dicha cartera, explicó a la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la República que la destitución del director general de Caminos, Freddy Chojolán, se decidió luego de que la Comisión Presidencial contra la Corrupción explicara que la firma que propició el movimiento de dinero sí era la suya. Según Lemus, las declaraciones de Chojolán solo provocaron confusión entre los medios y la población y es por ello que decidió despedirlo. Director de Caminos, no se pierde un solo centavo. Aquí no se perdió nada. Lo que hay es una modificación. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y la Superintendencia de Administración Tributaria dio a conocer los datos del pago del impuesto de circulación de vehículos hasta las 6:30 de la mañana de este 3 de noviembre. Hasta ese momento se había pagado 835.91 millones de quetzales. La meta de recaudación del impuesto de circulación para este año es de 924.8 millones de quetzales. El total, que incluye vehículos particulares, comerciales y motocicletas, que han pagado son 3.355.740, por lo que hace falta que 736.410 efectúen el pago. Los automotores omisos al impuesto que deberán 3 años a partir del 4 de noviembre son 72.177 que quedarán inactivos. Si usted no hizo el pago hoy, que es el último día, deberá pagar una multa del 100% del impuesto. Siempre hablando de la institución recaudadora, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, entregó este martes al presidente Alejandro Giammattei la nómina de los candidatos para integrar el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria para el periodo del 2020 al 2024. Se recibieron 25 expedientes en total y para elegir a los 6 candidatos se hizo una ponderación según la tabla de gradación. Los 6 postulantes son Adriana Esteves Clavería, Pablo Adolfo Leal Oliva, Aníbal Jorge Alberto López Urízar, Gladys Elizabeth Monterroso Velázquez, César Armando Elías Ajca y Alejandro González Portocarrero. Ahora, el presidente deberá elegir a 2 de los 6 postulantes. Luego, deberá remitir su decisión al Congreso. Esto a más tardar el 15 de diciembre para que el 16 puedan los nuevos directores asumir sus puestos.
¿Qué resultados surgen a esta hora por las elecciones en Estados Unidos y qué reacciones hay en Guatemala por estos comicios? Tenemos el informe luego de esta nueva pausa. Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí entramos de lleno a este espacio donde vamos a hacer un análisis de lo que sucede a esta hora en Estados Unidos. Así es que vamos de inmediato con la información. Alberto. Así es, María Luisa. Estados Unidos se decide por el próximo presidente entre Joe Biden y Donald Trump. Para conocer cómo marcha el conteo de votos y los resultados preliminares, vamos a hacer un enlace con Natalie Salas. Ella es periodista de La Voz de América, quien contactamos a esta hora de la noche. Natalie, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué información nos tienes a esta hora? Hola, buenas noches Alberto, buenas noches a los amigos de Guatevisión. Bueno, ¿qué está ocurriendo en este momento? Continúa la expectativa, ya se han pronunciado algunos de los estados que tradicionalmente se inclinan hacia uno de los dos partidos y que ya se conocen porque históricamente han votado de esta manera, como por ejemplo Nueva York, que es un bastión demócrata, pero por ejemplo Indiana y Kentucky, que son bastiones republicanos. Hasta el momento se tiene contabilizado que el presidente Donald Trump tiene una totalidad de estos, según datos corroborados por La Voz de América, tiene una totalidad de 55 votos electorales, mientras que el ex vicepresidente Joe Biden tiene un total de 82. Ahora bien, en este momento todavía no se conoce cuál va a ser el resultado de estos estados clave o estados bisagra como Pensilvania, Arizona, lo mismo que pasa con Florida, que pareciera ser como el trozo de pastel más deseado por los dos candidatos, ¿no? Si bien hay tendencias que inclinarían la balanza hacia uno u otro lado, en este momento no pudiéramos dar fe de cuál es el resultado a esta hora de la noche. Se supone que la noche será un poco larga, sobre todo para dar a conocer cuáles van a ser los resultados en estos estados que son clave y que muchas veces de ganar uno de ellos marcaría prácticamente el total de la elección. Natalie, ¿y hay alguna sorpresa en cuanto a las encuestas nacionales con los resultados que se tienen hasta esta hora? Recordemos que aquí, como es el voto indirecto, que es el colegio electoral el que se pronuncia, realmente estas encuestas a boca de urna, como las conocemos en nuestros países, pueden marcar una fotografía del momento, pero apenas acaban de cerrar los centros de votación, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, porque por los diferentes usos horarios que se manejan en el territorio nacional, entonces comenzó a cerrar, por ejemplo, la costa este, posteriormente el centro y después pasaron a la costa oeste. Entonces realmente no se puede decir en este momento cuáles son las tendencias. Se puede de repente ver una fotografía un poco más clara en condados o en ciudades, en donde te puedes dar cuenta un poco de cómo va la balanza en cuanto a si es rojo o es azul. Pero evidentemente la última palabra la tendrá el colegio electoral de ese estado. Hasta el momento solamente se han pronunciado, como te dije anteriormente, aquellos estados que son relativamente o que históricamente siempre han votado de una u otra manera, bien sea a favor de los demócratas o a favor de los republicanos. Hay mucha expectativa, sobre todo con Florida, en donde tiene un gran peso el voto hispano. Muchísimas gracias, Natalie, por este reporte. Estaremos muy pendientes del final de esta jornada electoral. María Luisa. Así es, claro que estaremos muy pendientes y analizando sobre todo también las repercusiones en nuestro país. Pero antes de pasar a eso, yo quisiera, Philip, de una manera muy breve, porque ya lo hemos visto, yo te decía, hace 4 años estuvimos en esta misma situación explicando un poco cómo se hace la elección en Estados Unidos, diferente a Latinoamérica, que es por voto popular, pero explícanos un poco para entender lo que nos van a ir diciendo los analistas. Es que vean, en Estados Unidos el presidente no se elige por voto popular, es decir, no gana el que saca más votos, sino es un sistema de colegio electoral en donde cada estado tiene un X número de votos en el colegio electoral. Entonces lo que los candidatos quieren hacer, más que ganar la elección nacional, es ganar las elecciones a nivel de estados y asegurarse los votos del estado. Por ejemplo, California, uno de los estados más poblados de Estados Unidos, tiene 55 votos al colegio electoral. Entonces, si un candidato gana California, aunque sea por un voto, se lleva esos 55 votos del colegio. Lo mismo en Texas con 38 y así nos vamos uno por uno. Pero realmente
el juego, digamos, el ajedrez político en Estados Unidos es ganar estados que yo sé que me van a dar un número importante de votos al colegio electoral. Por eso es que decimos que hay un grupo de unos 4 o 5 estados que son los clave, porque son los que van a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Ahora bien, ¿se puede registrar un empate técnico con 269 asientos en este colegio electoral? Así es, esa es una posibilidad. A ver, matemáticamente para que eso ocurra tendrían que darse una combinación muy particular de resultados. Si hay un empate a 269, el Senado es quien termina eligiendo. ¿Pero se ha registrado este escenario anteriormente? En 1872, si no me falla la memoria. Es decir, tenemos casi 150 años de que no se diera algo de esta naturaleza. Una pregunta importante porque en las elecciones cuando Al Gore estuvo en la contienda, sí fue la Corte Suprema la que decidió el estado de Florida, por ejemplo. Ahí es que, por eso es que esta elección se analiza o se ve tan tensa. Porque lo que ocurrió en Florida en el 2000 fue que básicamente Florida es un estado donde prácticamente había un empate. La diferencia era de menos de 7,000 votos en un estado de 12 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasó? A la hora de hacer el reconteo de votos, resultó que descubrieron que las papeletas tenían un problema de calibrado, entonces no quedaba bien marcado y que había que hacer un reconteo de cero. En su momento, la autoridad electoral de Florida dijo, miren, hacer el reconteo me va a tomar más allá del 20 de enero, que es cuando tiene que tomar posesión el nuevo presidente. Entonces la Corte Suprema dijo, vean, en aras de mantener la estabilidad de los plazos electorales, el plazo final para hacer el reconteo es tal fecha. Y simplemente dio tiempo de contar hasta un número de votos en donde solo le alcanzó a George Bush ganar Florida. Cuando probablemente lo que decía Al Gore es que si hubiesen seguido contando los votos que faltaban, él hubiese cerrado esos 7,000, le da vuelta, y entonces los 29 votos de Florida, del colegio electoral, cambiaban todo el resultado del colegio y eso le hubiera dado a la presidencia algo. Completamente. Es de verdad interesante entender un poco y luego vamos a pasar a ver cómo nos afecta en Guatemala directamente, pero lo vamos a hacer después de una pausa comercial. Vamos a una nueva pausa, pero al volver, ¿qué panorama comercial y económico se vislumbra para Guatemala ante las elecciones en Estados Unidos? Continuamos en este espacio especial dedicado a las elecciones en Estados Unidos. Alberto. Así es, María Luisa, llegó el momento de conocer los números, lo que la gente está esperando de cómo van los resultados entre Joe Biden y Donald Trump en este momento. Philip. Bueno, a este momento, recordemos también que por las 4 zonas horarias de Estados Unidos, todavía hay zonas, sobre todo en la costa oeste, California, Oregon, Washington, que no han cerrado los centros de votación, van a estar cerrando al filo de las 10 de la noche, hora de Guatemala. Entonces, realmente, el conteo de votos empieza de este a oeste, es decir, de Florida, Nueva York, hacia el oeste. ¿Qué estamos viendo? Hasta el momento, los estados que ya han sido declarados, es decir, en donde ya la ventaja de uno u otro candidato ya se considera que es irreversible, arrojan que a este momento Donald Trump tiene 138 votos del colegio electoral, Joe Biden tendría 115. Obviamente, como les digo, falta toda la costa oeste y ahí podrían cambiar, pero algunos datos interesantes que hay que empezar a considerar. Primero, Florida. Florida era un estado que se consideraba, o pues en las encuestas aparecía como un empate, e incluso algunas encuestas vaticinaban que Joe Biden podía ganar Florida. A estas alturas ya Florida fue declarada un estado ganador a Donald Trump. Es decir, Trump en ese sentido le está yendo mucho mejor. Luego, hay 2 estados que todavía es muy temprano para dar resultados, que son Ohio y Pensilvania, que son clave porque Pensilvania representa 20 votos del colegio electoral, Ohio representa 18. En ambos estados las encuestas, la proyección que daban es que Biden las iba a ganar y con una ventaja de entre 3 y 5 puntos. A este momento, es cierto, va el 70% de votos contados en los 2 estados. A este momento, Donald Trump está adelante en los 2 estados, es decir, se le está
juntando o se le está dando la combinación adecuada de resultados a Trump, no quiero decir todavía que para ganar, pero por lo menos para llevar esta elección hasta los últimos estados que van a ser, por ejemplo, Arizona, que van a ser estados más de Nevada, por ejemplo, que son solo 6 votos, pero porque que puede ser además la son diferencia. estados que generalmente mantienen una tendencia, no son tan cambiantes como estos de los que siempre se habla, ¿no? De los bisagra, de los que pueden definir una elección. Correcto, es que realmente en Estados Unidos, por eso es que se pueden proyectar y hacer, digamos, algunos escenarios. Hay algunos estados en donde ya sabemos quién va a ganar. Por ejemplo, Texas. Texas es un bastión republicano, es un bastión republicano desde los años 60. California, demócrata. California es un bastión demócrata, es decir, el día que los republicanos pierdan Texas o que los demócratas pierdan California es que se invirtieron el orden de los planetas. Entonces, hoy ya sabemos, por ejemplo, que los demócratas van a ganar California. Lo que pasa es que están todos esos estados que les digo, Ohio, Pensilvania, Michigan, Arizona, que ahí es donde se aplica lo que se conoce como el teorema del voto de la media. ¿Qué es el voto de la media? Es un votante que está en el centro del espectro político y que a veces vota demócrata, a veces vota republicano, y al final ese es el votante que mueve la balanza para uno u otro lado. Ese es el votante que va a decidir esta elección. Y esos son los estados que van a terminar definiendo si va a ser Biden o va a ser Trump. Philip, una elección bastante reñida. ¿Cree que se pueden registrar una ola de protestas a partir del día de hoy? Sobre todo porque Donald Trump había afirmado que tenía unos escuadrones de abogados para defender el voto si no se daban los resultados el día de hoy o máximo mañana. ¿Cree que se pueden registrar manifestaciones? Ya veíamos en Nueva York a los funcionarios de seguridad diciendo que van a tener cero tolerancia con respecto a este tema. Yo creo que es una enorme posibilidad por varias razones. Primero, porque el presidente Trump y el Partido Republicano estuvo cuestionando la metodología del voto por correo. Hay estados, por ejemplo, en donde el voto por correo no se ha empezado a contar, se va a contar hasta el final. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el resultado de un estado hoy dice una cosa y después de que se cuente el voto por correo, eso se da vuelta? Es muy fácil decir, mire, ahí el voto por correo es fraudulento y se impugna y que entre en una discusión. Segundo, ¿qué pasa si se repite un escenario como el de Florida de Al Gore del año 2000? Que la diferencia sea tan cerrada que se pide un recuento de votos. Claro. Pero hay otra variable más. El sistema este de los colegios, que es tan particular de Estados Unidos, tiene un efecto y es que privilegia a las zonas rurales, suburbanas, por encima de la ciudad. Y esa es la razón por la cual, como pasó en el 2016, Trump ganó la presidencia a pesar de haber sacado menos votos directos. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay mucho ciudadano en Estados Unidos que está diciendo, mire, qué democrático tiene un sistema en donde es electo presidente alguien que pierde el voto popular. Entonces, sumemos todas esas variables para un lado o para el otro. Creo que si es una elección muy cerrada, va a haber mucho descontento. Tremendo, sobre todo un escenario como el que ha vivido Estados Unidos después de las protestas de Black Lives Matter y estas cosas que nosotros hemos transmitido aquí en Guatevisión para todos ustedes. Vamos a continuar en esta cobertura especial después de un corte comercial. ¿En qué estados dominan los votos a favor de Biden y Trump? Tenemos más información para usted luego de esta nueva pausa. Gracias por continuar en sintonía de este programa especial a propósito de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a hablar ahora con Juan Pablo Carrasco. Él es presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, entidad que desde hace más de 50 años promociona el comercio bilateral y la inversión entre Estados Unidos y Guatemala. Juan Pablo, buenas noches. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Juan Pablo, a medida que va avanzando la noche, vamos conociendo los resultados en algunos estados. Falta tiempo todavía para conocer quién ocupará la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2021. Le pregunto, de la política comercial que ofrece Biden y Trump, ¿cuál beneficiaría a Guatemala, tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala? Bueno, sí, no cabe duda que son propuestas muy distintas las de los demócratas y los republicanos. El fuerte de los republicanos es esa recuperación en B, la apuesta que le ha hecho el presidente Trump a una recuperación rápida de la pandemia, sin una política de cierres
que hará y están respondiendo ya los mercados estadounidenses adecuadamente a esta política, lo cual está haciendo que crezca la confianza en los mercados, en las bolsas, se recuperen los empleos. Vemos una política mucho más agresiva y enfocada hacia lo económico por parte del presidente Trump que por parte del candidato Biden. Eso hará también que naturalmente la economía de Estados Unidos crezca y por lo tanto nuestras exportaciones de materias primas y también productos elaborados crezcan hacia ese país. Ahora, Juan Pablo, una manera de saber si una administración es buena es a partir de los resultados, es decir, ¿qué se puede fácilmente evaluar? La administración de Trump con números. Entonces, en cuanto a las exportaciones e importaciones en inversión y comercio, ¿cómo ha sido el comportamiento durante los últimos 4 años para evaluar esta gestión de Donald Trump? Bueno, hay que ver toda la gestión de la administración de Trump en contexto, prácticamente descontando este año. Este año en la pandemia, naturalmente, pues todos los números cambiaron, pero el crecimiento económico de Estados Unidos en los primeros 3 años de gestión de Trump fue histórico. Se aumentó el volumen de comercio entre Estados Unidos y Guatemala. Sin embargo, en Guatemala no hemos logrado todavía aprovechar bien las oportunidades que ha presentado el crecimiento económico de Estados Unidos y el que se percibe va a ocurrir y continuar en el 2021, porque no hemos hecho lo propio para ser más competitivos como país. Es decir, las oportunidades a nivel global están, pero nosotros en Guatemala tenemos que hacer lo propio para poder aprovechar estas oportunidades. ¿Lograr esos resultados? ¿Algún cambio en el paquete económico según las leyes en Guatemala? La agenda legislativa en materia económica, la infraestructura, la competitividad, incentivos fiscales, la certeza jurídica, sobre todo son algunos de los elementos que nosotros en Guatemala debemos de trabajar en fortalecer y en mejorar todos los indicadores y todo el paquete legislativo en materia económica para lograr aprovechar las oportunidades y el rebote económico hacia arriba que va a tener Estados Unidos sin duda el próximo año. Hay que ver también qué es lo que ocurre hoy esta noche. Prevemos que la política, si queda el presidente Trump, no va a haber mayores cambios, es decir, va a mantener esta política de impuestos bajos y de ser muy agresivo en cuanto a sus relaciones comerciales, especialmente con Asia, lo cual favorece a que la manufactura que actualmente se encuentra en Asia regrese al hemisferio occidental, y Guatemala está muy bien posicionado para lograr captar parte de estas inversiones y lograr así generar empleo en Guatemala. Tanto para demócratas como para republicanos el tema migratorio es una prioridad y hay consenso en que la única forma de evitar esta migración es logrando que hayan más oportunidades, más prosperidad, mayor empleo dentro de Guatemala. Muy claro, más prosperidad y también mayores oportunidades. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por atendernos acá en este programa especial. Siempre bienvenido a Noticiero Guatevisión. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Continuamos con más información, María Luisa. Así es, porque queremos saber qué está pasando y Philip Chicola está en vivo y en directo porque está conectado para decirnos cómo va la situación en Estados Unidos, qué tal los estados bisagra, ¿ya podemos saber algo de eso? Los estados bisagra estamos muy lejos, probablemente ni siquiera hoy los vamos a poder tener resultados. Este es el momento que le va bien a Trump. ¿Por qué? Porque en este momento se están dando los resultados del centro de Estados Unidos. Entonces, desde la última vez que platicamos, Kansas, que da 6 votos al colegio electoral, ya oficialmente es un estado que ganó Trump. Entonces, ahorita los resultados son 144 Trump, 115 Biden. Esto no es sorpresivo. O sea, desde antes se sabía, el mapa electoral en Estados Unidos es bastante particular. Las costas, California, Oregon, Washington en el lado del Pacífico, Nueva York, Washington DC, la zona de Boston, Nueva Inglaterra, en la zona del Atlántico, son los bastiones demócratas, que son zonas muy pobladas, por eso son estados con altas votaciones del colegio. Los republicanos arrasan en el centro. O sea, todos los estados, los poco conocidos, les digo yo, las Dakotas, Wyoming, Kansas y demás, ahí es el lado fuerte de los republicanos. Ahorita están cerrando estados republicanos, entonces empieza a subir el conteo de Trump. Cuando cierre la costa oeste a las 10 de la noche, vamos a ver que sube el conteo demócrata. Pero van a quedar manchitas cafés en el mapa, que son esos 4 o 5 estados que hemos hablado que van a ser los bisagras y que van a mover la balanza de un lado al otro. ¿Hay alguna razón para preocuparse, como por ejemplo una transición no pacífica de poder? Yo creo que no, porque al final
las instituciones en Estados Unidos creo que son bastante sólidas. Creo, por ejemplo, la Corte Suprema, indistintamente de que hoy hay una mayoría conservadora, la Corte Suprema es un bastión de institucionalidad y la Corte Suprema va a privilegiar precisamente el orden de la transición, y si alguno de los dos candidatos no reconoce el resultado electoral, creo que la Corte, como hizo en el 2000, va a decir, miren, hasta aquí llega la disputa, a partir de aquí este es el ganador. Y sería una pena que pasara algo, porque precisamente lo que hemos visto durante todo el día son unas elecciones bastante pacíficas. Hemos estado viendo las imágenes, las personas llegan a votar. Sabemos que más de 100 millones de votos se han emitido anticipadamente. Eso es importante y nos tienes que decir cómo puede influir eso en el conteo y en los resultados. Miren, quienes votaron por correo eran básicamente dos tipos de personas. Personas que estaban lejos de sus casas, por ejemplo, alguien que vive o que está registrado en Virginia, pero vive en California, que no iba a volar solo para votar, entonces envía su voto por correo. Pero en este 2020, por la pandemia COVID-19, muchas personas que tenían miedo de ir a un centro de votación el día de hoy, enviaron sus votos por correo. El modelo no es exacto, pero las personas, digamos, más temerosas de COVID eran más proclives a votar demócrata. Entonces hay una expectativa que en el voto por correo probablemente va a haber un poquito más de votos demócratas. O sea, eso es una variable a tener en cuenta por lo que les decía. Cuando los votos por correo se empiecen a contar, puede que las tendencias cambien o se consoliden, pero ahí es importante, digamos, las diferencias. Pero es bonito reconocer esa cantidad de gente que votó. Es una cifra récord impresionante. Pero bueno, tenemos mucho más. Vamos a hacer otra pausa comercial. Usted quédese en Guatevisión. ¿Quién se perfila para llegar a la Casa Blanca? ¿Para quién se inclina la balanza según los resultados a esta hora? Con eso volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a hablar del impacto que tiene para Guatemala las elecciones de esta noche. Y para conocer las primeras reacciones del gobierno, hacemos un contacto con el canciller Pedro Brolo, a quien agradecemos atender a Noticiero Guatevisión. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa. Un placer estar contigo hoy y con toda la audiencia. Gracias, canciller. ¿Expectativas ante las elecciones en Estados Unidos con los resultados que tenemos hasta ahora? Bueno, nosotros seguimos atentos a las elecciones, que se garanticen dentro de un proceso libre, con las condiciones para que toda la gente pueda salir a votar tranquilamente, como lo hizo el día de hoy. Y bueno, ya estamos atentos a los resultados, como lo están todos. Estamos obviamente con la gana de conocer a quién eligió el pueblo. Y para empezar de nuevo, nosotros a generar pues esos canales de comunicación, principalmente con la dinámica del Congreso y del Senado, que son tan importantes no solo con la elección presidencial. Que sí, y las posturas, hablando de eso, en relación al tema migratorio, que es tan importante para nuestro país, las posturas de los dos candidatos son muy diferentes. En caso de continuar en la presidencia Donald Trump, ¿podríamos esperar tal vez un endurecimiento según se veían las cosas, o de alguna forma lo contrario si fuera electo Biden? Mira, nosotros estamos viendo que las condiciones actualmente y principalmente derivado de la pandemia han generado prácticamente estándares en términos de bioseguridad que ya establecen un marco de acción en el cual nosotros vamos a estar trabajando. Hemos establecido ya una comunicación y una agenda común de respeto mutuo, además, con los Estados Unidos, que nos permite trabajar para poder garantizar principalmente las condiciones de los migrantes en el extranjero, tanto así como los retornados y los que están en tránsito. Para eso nosotros consideramos que la agenda va a mantenerse de alguna manera. Pueden haber algunas variaciones dependiendo de quién quede, pero lo importante y lo que nosotros vamos a hacer como gobierno de Guatemala es seguir continuando este esfuerzo de construcción y además también pues pidiéndole a los Estados Unidos la colaboración que nos han demostrado para poder ir garantizando y fortaleciendo las condiciones en términos de derechos humanos principalmente.
Canciller, con eso nos quedamos con la esperanza de la continuidad en esa agenda tan importante que ustedes vienen ya realizando y que definitivamente es necesaria para todos esos guatemaltecos connacionales que están en Estados Unidos. Agradecemos muchísimo que haya podido estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto. Feliz noche, María Luisa. Igualmente para usted. Continuamos, María Luisa, analizando este proceso electoral, las elecciones de Estados Unidos de este martes 13 de noviembre con Philip. Philip, le quería preguntarle, cuando estábamos hablando acerca del sistema electoral, ¿qué beneficio tiene para Estados Unidos un sistema electoral como este que tiene más de 200 años, primero, y segundo, que no han buscado reformarlo? Hay varias condiciones. Primero, recordemos que Estados Unidos realmente es una federación de estados. La Constitución, que ya tiene 230 años de vigencia, cuando se aprueba, realmente lo que se quería era que todos los estados que eran unidades soberanas independientes decidieran agruparse bajo un estado federal. Pues para ello, los padres fundadores dijeron, necesitamos tener un sistema en donde los estados, indistintamente de su población, tengan un peso más equitativo. Entonces, el sistema busca que si hay un estado muy grande, por ejemplo California, y un estado muy pequeño, digamos Dakota, que no sea tanta la diferencia, que Dakota sea sobrerepresentada. Segundo, los padres fundadores también tenían como objetivo evitar que las mayorías de las ciudades generaran cambios muy radicales. Históricamente siempre en la ciudad se concentran, digamos, los grupos más radicales. Entonces los padres fundadores dijeron, queremos evitar eso. Y tercero, se van a reír un poco de la razón, es muy difícil cambiarlo. Para cambiar el sistema electoral se necesita que cada uno de los 50 estados vote a favor de cambiar el sistema. Y hoy resulta, por ejemplo, que si yo soy un estado del centro de esos pequeños sobrerepresentados, a mí no me conviene que me cambien el sistema. Entonces, también ha sido muy complicado, a pesar de muchas voces, muchos académicos que dicen que este sistema no es democrático, es muy complicado cambiarlo. Por eso simplemente sigue. Y una cuarta, hoy el Partido Republicano se beneficia un poquito del sistema. Que el Partido Republicano le va bien en estados poco poblados. A los demócratas le va bien en los estados muy poblados. Entonces también hay hasta un interés partidario de que esto se quede así. María Luisa, vamos con una próxima entrevista. Así es, tenemos más información porque estas elecciones, por supuesto, que afectan a toda Guatemala, a toda la región, al mundo entero, pero a nosotros nos interesa abordar el tema de qué sucede en nuestro país. Por esa razón, vamos a continuar con actores que dan su punto de vista sobre las elecciones de Estados Unidos y para eso vamos a hacer un enlace con Edgar Villanueva, director ejecutivo de Guatemala Business Council. Esta es una oficina que trabaja con el empresariado guatemalteco para mejorar las relaciones económicas con Estados Unidos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Agradecemos mucho que nos deje ver su visión del tema que nos ocupa, cómo influye en nuestro país. A la luz de los resultados en este momento, ¿qué expectativas tienen ustedes? Nuestras expectativas estaban bastante claras desde el principio del proceso, independiente de quién gane las elecciones. Lo importante es tener una agenda nacional económica estructurada, una agenda que pase por unir los intereses que tanto el empresariado guatemalteco y Guatemala en general tiene, como con aquellos que Estados Unidos tiene también dentro de su agenda. Consideramos que la agenda no cambia diametralmente con el cambio de gobierno. Va a haber un definitivo cambio de enfoque o un definitivo cambio de lente a través del cual se vea la relación dependiendo de quién quede, pero lo importante es que nosotros tengamos una propuesta concreta y una propuesta clara de lo que queremos para nuestro país y que así la propongamos. A partir de mañana, ¿qué se podría reconfigurar en Estados Unidos que Guatemala pueda aprovechar? Pues yo creo que es un poco temprano todavía para determinar a partir de mañana qué podría pasar. Recordemos que hay varios estados que todavía no han completado sus resultados y que a pesar de que ya hay algunas tendencias que están bastante establecidas, todavía tenemos que esperar para tener resultados finales. Una continuación de la administración del presidente Trump puede traer cierta estabilidad a la agenda que ya está establecida y podría traer ganancias para algunas de las partes de esa agenda que ya tienen algún avance. El cambio a una administración potencial del ex vicepresidente Trump podría traer un tiempo en el cual la agenda quede en un limbo en lo que se acomoda el nuevo gobierno y después traer, como les decía, un enfoque diferente
un lente diferente a través del cual se vea la relación. Bueno, muchísimas gracias. Y Guatemala a trabajar para seguir siendo un atractivo para la inversión extranjera, específicamente la de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y atender esta comunicación con la audiencia de Guatevisión. Muchísimas gracias, buenas noches. María Luisa, vamos a hacer en este momento un contacto directo con nuestro compañero Felipe Garrán, quien se encuentra en la sala de redacción de Prensa Libre, que nos tiene información de última hora, sobre todo en cuanto a la actualización. ¿Cómo van los resultados, Felipe? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay 4 estados clave por el número de votos electorales que suponen que casualmente han sido de los más escrutados hasta este momento, y en todos ellos va por delante el candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Tenemos por un lado a Carolina del Norte, que con el 92% de los votos escrutados le da el 49.9% a Donald Trump. Por otro lado, Florida, que supone 29 votos electorales, tiene ya el 91% de sus votos populares escrutados y el 51,3% de ellos son para Donald Trump. Finalmente, Texas, que era un estado en duda, con el 70% de los votos escrutados. Hay que recordar que Texas son 38 votos electorales al momento de sumar a los colegas electorales de cada estado. Tiene el 51,2% de ellos para Donald Trump. Por otro lado, los estados que han votado en favor de Biden, tenemos ya Nuevo Hampshire, que ya se ha declarado demócrata, ya la victoria está allí para Joe Biden, y aparte tenemos también Arizona y Iowa como estados en los que de momento va ganando el Partido Demócrata. Muchísimas gracias, Felipe, por este reporte. María Luisa, nos quedan pocos minutos para analizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Así es, para saber qué es lo que está pasando. Philip, cuéntanos un poco lo que ves, los pronósticos. Bueno, un dato muy rápido, estamos hablando mucho de la elección presidencial. La Cámara de Representantes, que ahí hay resultados más temprano, parece que los demócratas van a tener control de la Cámara de Representantes. El Senado, al igual que la presidencia, esto va a ser una carrera que llegue hasta el final. ¿Qué creo que va a terminar pasando? Van a ser 3 estados, Arizona, Michigan y Pensilvania. Quien gane 2 de esos 3 resulta presidente. Porque cuando empezamos a agarrar, por ejemplo, los datos que hay ahorita, que en Carolina del Norte va ganando Trump, que Ohio probablemente lo gane Trump, resulta, si lo corremos como un modelo, que sale 250 Trump, 246 Biden. Entonces, Pensilvania, Michigan y Arizona, quien gane 2 de esos 3 es el nuevo presidente de Estados Unidos. Esperemos que no tarden mucho los resultados. Creemos que para el próximo día, ¿no? Idealmente, pero si la carrera está muy cerrada, puede pasar cualquier cosa. Philip, muchísimas gracias por atendernos y por visitarnos acá en el set de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Recuerden que se pueden mantener informados a través de nuestras plataformas digitales, también por la página web www.guatevision.com, sobre lo que sucede en Estados Unidos y también temas locales. María Luisa. Así es, Alberto, gracias por estar con nosotros, le deseamos la mejor de las noches. Nosotros vamos a continuar cubriendo todo lo que pasa en Estados Unidos, el mundo y sobre todo Guatemala para usted. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hasta entonces.